el país rectangular. Éranse unas cuantas islas sembradas en el costado atlántico y misterioso del continente africano, al sur del sur, más allá de donde habían pensado que el mundo se terminaba los que la historia contaron. Allí echaron sus raíces los primitivos canarios, arrullados por el mar por el que de vez en cuando llegaban a sus orillas los inesperados barcos, que desde distintas tierras a las islas arribaron sin que cambiaran de dueño, hasta que los castellanos, con su reconquista a cuestas, a aquellas islas llegaron y con la espada y la cruz de ser y Dios las cambiaron, ensayando la conquista que años más tarde empezaron en la otra orilla atlántica, en la que se tropezaron un seductor e infinito continente inesperado cuando iban buscando especias y hacia el oeste bogaron, solo queriendo llegar a Asia por otro lado. Y las islas africanas en medio del mar quedaron, las volvieron europeas. La orientación les cambiaron, siempre hacia el mismo horizonte que era el americano, donde forzados sin duda desde muy pronto emigraron para sembrar coincidencias en uno y en otro lado. Y en los mapas europeos a pintarlas empezaron, pero nunca donde estaban, al oeste y tan abajo, sino mucho más al norte y hasta en el Mediterráneo. Pero eso sí, condenadas a vivir en un rectángulo, como diciendo, estas islas viven en sitio prestado, como para que olvidaran ese sustrato africano y como para que el mundo otra vez fuera cuadrado. Lo peor fue que las islas se creyeron ese cambio, se soñaron tan al norte que de África se olvidaron, encerradas por la Europa que había pintado aquel cuadro y les dio la alternativa del éxodo americano. Le pasó lo que le pasa al niño que es adoptado y pregunta por sus padres tras haberse percatado de que a mamá y a papá él no se parece tanto. Y a todas esas preguntas llevan siglos intentando responder los narradores y los poetas canarios. Y todas esas preguntas se las hizo un africano que nació en ese país donde hay un lago rosado y una lucha similar a la de nuestros canarios, que quiso hablar español y que lo acabó estudiando por saber lo que decían las letras del son cubano, que venía de tan lejos y se parecía tanto porque llevaba el latido percutivo y africano de gentes que compartían sus mismos antepasados. Y como en el siglo XV se fue el oeste buscando y se tropezó unas islas de las que le habían hablado, qué hermoso es cuando sucede lo que es más inesperado. Y se les metió en el alma, para él no había rectángulo, eran las islas aquellas del continente africano, tan mágicas y animistas como el Senegal amado, decían en otro idioma lo que él estaba buscando, y en la magia de su espejo él nos enseñó a mirarnos. Fue más que una coincidencia, reencuentro entre los hermanos que se alejaron de niños y de viejos se juntaron y que supieron que andaban las mismas cosas buscando las respuestas a sus preguntas que seguirse preguntando. Lo que no hicieron las islas nuestras, el enorme agravio de darle espalda y olvido al continente africano, hizo al revés aquel hombre, tras enseñar a sus labios a decir en español cómo estábamos contando la vida en nuestras novelas para contarse y contarnos. Palabreó desde el sur, otro sur que sigue dando la espalda a su propio sur, porque hay otro sur canario, de arena, espuma y cemento, que convirtió en millonarios a unos cuantos que comercian con el suelo en que gatearon. Damos la espalda a la vida del continente africano, a menos que alguien nos diga que es que estamos negociando para invertir y seremos trampolín privilegiado para llenar los bolsillos de quienes siguen usando África como la ubre que hay que seguir ordeñando. Mientras nosotros seguimos metidos en un rectángulo que es como si en una calle colocáramos un vado para que nadie se aparque si primero no ha pagado. Y allí seguimos, creyendo que no estamos tan abajo, asombrándonos de aquellos que cruzan el mar buscando lo que ni tendrán ni tienen porque otros se lo han quitado, que llegan a nuestra costa, derramando el mismo llanto que derramaron los nuestros cuando a América emigraron. El rectángulo dichoso que nos ha desubicado ha hecho nuestro corazón un poco cuadriculado, bastante infiel a sí mismo, muchas veces impostado. Estamos al sur del sur, pero seguimos soñando y haciéndonos las preguntas que aún no hemos contestado. Nos hicieron europeos, pero somos africanos, porque por mucho que quieran, de sitio no hemos cambiado. Pregúntenle al continente que tenemos tan al lado. Nos dicen que estamos lejos. ¿Lejos de quién? Yo no cambio estar en el sur del sur, es este mi meridiano. Algunos siguen creyendo que estamos en otro lado, pero la naturaleza, pese al gran daño causado, sigue teniendo memoria, junta futuro y pasado, y cuando por conveniencia más al norte nos soñamos, suele venir la calima del desierto a despertarnos. Bueno.